Y hay muchos que están moviendo clientes, están buscando, están persiguiendo, están haciendo campañas. Obviamente el ideal siempre es que nos pregunten para nosotros ayudarlos a ustedes a llegar al cierre, ¿ya? Sé que hay algunos por ahí que tienen posibles clientes y muchas veces faltan detalles que hacen que no lo cierren, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Ahora vamos a dar inicio a la capacitación de marketing, que es la continuación de la capacitación de habilidades blandas, ¿ya? Em, acá tengo una presentación. ¿Se ve la presentación, chicos? ¿Se ve? Sí, Ya, perfecto. Aprovechemos que hoy día se conectaron mucho menos de lo normal, no sé por qué, pero bueno. Y tratemos de que entre los que estamos hoy día conversemos más, podamos tener con mucho más feedback, mucho más filtro, ¿ya? Voy a partir colocando este comercial, porque hoy día vamos a ir con todo por el marketing, ¿ya? Así que vamos, Lucas, díganme, disculpa, te puedo hacer una pregunta respecto de los arriendos. sí, dime. El tema que comentaste del seguro. Quiero entender cómo funciona en esa parte del el negocio. O sea, si yo vendo una propiedad y lo que yo haría sería pasarla a la administración de ¿ustedes la administrarían o la administro yo y me quedo con una parte del porcentaje del arriendo? ¿Cómo funciona esa parte con respecto a los arriendos? Claro, mira, hay corredores que administran y otros que no administran, ¿ya? Perfecto. Si tú quieres, lo puedes administrar tú. Yo no tengo ningún problema porque en el fondo son sus empresas, ¿ya? Ustedes las potencian. Pero también nosotros podemos administrarla en caso de que ustedes quieran que nosotros la administremos, ¿ya? Okay. Y obviamente ahí tenemos que pactar el tema del seguro. Nosotros ya hicimos el contacto. Tengo que finiquitar la parte comercial de los montos. Creo que el día jueves, si no me equivoco, creo que a las 2 de la tarde, tengo esa reunión para finiquitar eso. Y ahí yo ya voy a poder saber cuáles son los montos y por lo tanto voy a poder saber qué es o cómo repartirnos en el fondo el seguro con ustedes. Perfecto. ¿Cachai? Entonces Entiendo. ahí yo ya voy a estar mucho más Entiendo. claro de eso. Pero obviamente se los voy Ya, comentando okay. para que ustedes sepan en lo que estamos y lo que vamos a tener. ¿Ya? Pero Ya, buenísimo. todo positivo en ese sentido. ¿Ya? La idea siempre, Hernán, mi mentalidad siempre es que todos ganemos. Así que de alguna forma lo voy a hacer lo más justo posible. ¿Ya? Perfecto. Miren, Ya, gracias. no, ¿de qué? ¿Se ve mi YouTube? ¿Se ve? Me avisan por favor si se ve. sí, yo lo veo. Ya. Sí, se ve. Vamos ahí con el comercial. Ya. Se vio el comercial? Sí, se vio en blanco Ya. y negro. ¿Entendieron a lo que se refería este comercial? ¿Entendieron cuál era la lógica? Decía ahí Watch Pocket, ¿cierto? Porque ese bolsillo de Levi's, ya, Pocket bolsillo, Watch reloj, ¿cierto? Ese bolsillo, lo que quería decir la marca en esta historia, si se fijaron, esto fue una historia que se contó en estos pocos segundos, que en el fondo da a entender que desde 1829 ese bolsillo siempre te ha servido hasta el día de hoy. Entonces lo que quiere decir que finalmente Levi's, desde 1829, sigue contigo acompañándote en lo mismo de hace más de 100 años atrás. Entonces como, oye, cacha la marca que somos.
¿Ya? Ahí te contaba una historia, fue súper sencillo el comercial, pero fue muy directo. Fue como, oye, no jodan que aquí estamos en Levi's, nosotros desde 1829 estamos contigo, aunque sea, por ejemplo, en el tema que no usaran ese bolsillo para un reloj, sino para condones, pero hasta el día de hoy tú lo sigues usando. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos ya una primera historia que se va contando con respecto a una marca, ya que obviamente vamos a pasar ahora a la materia. Pero quiero que también vean este otro comercial, que también me gusta muchísimo porque son indicativos directos de lo que es lo que vamos a ver hoy día, un storytelling con un copywriter. Ya es la clase esa muy entretenida porque se les va a ocurrir miles de posibilidades con respecto a sus propias empresas. ¿Qué es lo que buscas en un auto? Entonces ponen un llavero de Alfa Romeo, diseño, confort Mercedes, ¿cierto? Seguridad y más deportivo. ¿Y eso qué forma? Todo en un auto. Audi. ¿Ya? ¿Se fijaron la historia que se contó acá? Súper sencillo. Súper sencillo. O sea, aquí no se gastaron millones de dólares en un comercial, ni hicieron una cuestión apoteósica. No, 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 no. Pusieron las llavecitas, cada llavecita representaba las otras marcas, directamente aludieron a ellos y fueron nombrando como cada característica de cada marca y formaron el logo de Audi. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que nosotros en pequeñas acciones, en pequeñas copywriter o que nace también de eso, o sea, el copywriter nace del storytelling, ¿cierto? Podemos contar una historia que pegue mucho más profundamente que las campañas que hemos visto hoy en día en internet, que hoy en día ya más que nada son anuncios más que nada informativos, ¿cierto? Que se llaman infografía, ¿verdad? Donde prácticamente nos quieren mostrar un producto rápidamente, cuáles son sus características y ya está. ¿Qué es lo que gana el cliente con eso? ¿Ya? Hoy en día tiene algún efecto, sí, tiene un efecto, pero se extraña muchísimo también las buenas publicidades y las publicidades un poco más creativas. Por lo tanto, eso nos genera a nosotros hoy en día un valor extra y nos puede permitir ser un poco más competitivos. O sea, es una oportunidad en el fondo que hoy en día esté la publicidad tan plana y tan iguales todos versus algo un poco más creativo. ¿Ya? Estos dos comerciales, ¿les gustaron o encontraron que tenían algo un poco más creativo? Como que, oye, tan sencillo y algo mucho más bacán. ¿Les gustaron estos comerciales? Vamos, chicos. Sí, me encantó, lo del auto me encantó. ¿Ustedes creen que podrían haber hecho un video así ustedes? ¿O creen que es imposible? Por ejemplo, Felipe Díaz, ¿tú crees que esto fue muy complicado de hacer? ¿Crees tú que podrías hacer algo parecido? Felipe Díaz. No está Felipe Díaz, parece. Cristina Torrico, ¿estás por ahí o no? Sí, aquí estoy. ¿Qué te Yo no pareció? creo no creo que sea tan complicado de hacer el video en sí, Ujú. pero llegar a la idea creativa, Perfecto. igual cacha que requiere como, no sé, un pimponeo con alguien que cache también de publicidad, no sé. Efectivamente. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es justamente cómo llegar a esa idea ganadora. A esa idea que nos diferencia. Porque chicos, miren, las redes sociales funcionan en base a, por ejemplo, ¿qué tan llamativo es un anuncio? Yo podría lanzar un anuncio muy llamativo, gastarme 100.000 pesos, versus otra empresa que gaste quizá en un anuncio tradicional, como los que tenemos hoy en día, y gastar 1.000.000 de pesos, y aún así yo puedo convertir mejores leads que él, ¿ya? A pesar de que tiene más plata para inversión. Entonces, ¿cuál es el secreto? Generar anuncios que sean más llamativos. Que yo obviamente cuando empecé a ver el tema del copywriter, se me ocurrieron muchas más cosas, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero todo esto primero tenemos que comprender que nace desde el storytelling, ¿ya? ¿Qué es el storytelling? Esto no es algo nuevo ni mucho menos, esto tiene mucho tiempo, o sea, esto siempre ha existido prácticamente. ¿Qué es la técnica de comunicación? Donde nosotros generamos una historia, ¿ya? Contamos una historia. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes conocen la historia del viejito de KFC? ¿Quiénes conocen esa historia del viejito de KFC? Yo conozco algo. Ya, perfecto. ¿Alguien más conoce esa historia del coronel, ¿cómo se llama? Coronel Sanders, creo que era, no me acuerdo bien. ¿Alguien más ha escuchado la historia del viejito de KFC? No.
Yo también lo he escuchado. Ya, perfecto, que es la típica historia. Perfecto, que es la típica historia que él inició KFC muy viejito, ¿cierto? Como a los 60 años, qué sé yo. Bueno, para esa época era muy viejito, hoy en día 60 años no es para nada viejo. Pero él se hizo como millonario, pero ya más una edad más avanzada, ¿ya? Pero de alguna u otra forma, nosotros conocemos esa historia, o conocemos un poco la historia de McDonald's, o conocemos un poquito la historia de Coca-Cola, etcétera, cómo fue funcionando. Conocemos hoy en día también marcas, empresas que representan ciertas cosas. Por ejemplo, Nestlé sabemos que es de una empresa suiza, ¿cierto? Que efectivamente nace de un negocio familiar, ¿cierto? Una tradición, tiene toda una historia. Empresas chilenas como por ejemplo Concha y Toro, que ya está incluso en Inglaterra vendiendo, bueno, hace muchos años en Inglaterra vendiendo, que auspicia el Manchester United, ¿verdad? Que efectivamente es una empresa bastante de tradición, de familiar, etcétera. Entonces ellos cuentan toda una historia y más o menos uno de alguna u otra forma se sabe más o menos sus historias, ¿ya? Porque el ser humano que funciona a estímulos, las historias, como toda la vida, siempre han sido muy efectivas, ¿ya? Denme un segundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comunicar, chicos? Historias, ¿ya? Entonces aquí vamos a ponernos un poco más prácticos porque quiero que finalmente ustedes puedan desarrollar sus historias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Vicky Torres. Vicky, si yo te preguntase cuál es la historia de tu emprendimiento inmobiliario, ¿tú cuál nos contarías? De emprendimiento. Bueno, Ujú. mira, yo ahora estoy con una empresa asociada con otro colega, ya no me he Ya. lanzado sola todavía, pero yo estoy con otro colega y he empezado vendiendo casas usadas y ahora estoy con lo tuyo, departamentos nuevos, innovando un poco más en lo que yo quiero que crezca esto. Ya. Chicos, lo que nos acaba de contar Vicky, ¿es una historia? No todavía. No, Yo creo que le ¿cierto? falta un elemento. Nos contó en lo que estaba No, ahora. le falta el origen. Efectivamente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les contara mi historia, les contaría que yo hace, no sé, el 2015 atendía un kiosquito fuera de una universidad, luego fui y tuve 3 trabajos, entré a estudiar Derecho en las noches, conocí a tal persona que me enseñó el tema del rubro inmobiliario, luego a pesar de los años fui creciendo, después aprendí un poco más, luego quebré entre medio, luego cerré la empresa entre medio, el 2020, el 2022 la volvimos a abrir de nuevo, ¿cierto? Ya llevamos 7 meses con la empresa, hemos crecido un montón, qué sé yo, y les puedo ir como contando la historia de la empresa y posiblemente muchas personas se van a ver reflejadas con esa empresa porque se van a dar cuenta que al final del día es una persona que partió desde abajo sin capital, etcétera, que ha ido logrando cosas, ¿ya? Entonces ahí la gente tiende a engancharse, ¿ya? Yo me acuerdo cuando yo hacía seminarios en la universidad, yo colocaba siempre una foto mía atendiendo el kiosco y luego colocaba otra foto mía haciendo seminarios en las universidades de emprendimiento, etcétera, ¿ya? Y eso eran historias motivacionales para las personas, les gustaba. Ese era mi storytelling. Y finalmente la gente iba a esos seminarios para poder escuchar mi storytelling, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes puedan ir creando e imaginando el storytelling de sus propias empresas. La historia de sus empresas. Porque la gente va a enganchar y finalmente va a comprar sus historias. Por eso que hoy en día vende mucho más. Si ustedes publican fotos, por ejemplo, en Instagram, Facebook o en su propio estado de WhatsApp, va a tener mucha más conversión, muchas más vistas, fotos de ustedes, que fotos promocionando tal proyecto o fotos promocionando tal cosa. Cuando es de ustedes mismos tiene mucho más asertividad, porque la gente necesita generar esa confianza. Y obviamente los rostros, las personas, los videos, etcétera, de personas, generan mucho más confianza. Si ustedes llevan eso y cuentan su historia, va a ser mucho más inspirador. Entonces las personas van a querer, porque los van a conocer un poco más, ¿ya? Entonces, volvamos al ejercicio. Cristian Parra, ¿cuál sería la historia, obviamente breve, que nos podrías contar en 30 segundos de tu empresa? O de ti, Bueno, o de tu emprendimiento. yo principalmente, bueno, tampoco no tengo tanto tiempo en este rubro, pero siempre me llamó la atención y antiguamente, yo soy agrónomo de profesión Ajá. y, bueno, recorría los campos y
conocía a la gente, a los dueños, en fin. Y hoy en día lo que yo mayormente me dedico es al tema de, bueno, capto campo y después los vendo. Entonces, como que fui evolucionando, se puede decir, en eso. Ya. Partí primero en otro rubro relacionado al campo y después finalmente me volqué a la venta de agrícola y campo, que es lo que hoy en día más o menos yo más estoy enfocado. Perfecto, ya. Entonces, Natalia Legar, Cristian nos contó una historia, ¿sí o no? Natalia, Sí, hola, aquí estoy. ¿nos contó una historia, Cristian? Pues yo pienso que sí. Ya, perfecto. ¿De qué era la historia? Si la vamos desmenuzando. Ay, Lucas, casi no te presté atención, perdón, porque se acabo de llegar y me acabo de bajar en la moto. Ah, ya, Entonces, pero sí escuché a este muchacho, a Cristian, sí lo escuché, que había hecho como algo, no sé qué, pero Perfecto. no le presté mucha atención. Miren, esta sí fue más historia. Que que Cristian incluso podría contar esta historia. Oye, sí, yo soy Cristian Parra, yo partí desde los campos del sur, qué sé yo, como agrónomo, mi pasión siempre fue la tierra, ¿verdad? Y por lo tanto yo tengo una conexión impresionante de alguna u otra forma con el sector inmobiliario, porque para mí es muy importante, porque yo recorría las calles, hablaba con los dueños, comencé desde ese punto y hoy en día he logrado vender tanta cantidad. ¿Cachai? Es una historia. Y eso atrapa mucho más a que yo te ponga un típico afiche. Sí, tenemos departamento, 2300 UF, qué sé yo, bla, bla, bla. Uf, uno más. O sea, las personas cuando pasan por el feed, ¿cierto? Ven los reels, uno más. Pero cuando empiezas a contar una historia, engancha. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, chicos, comiencen desde ya a pensar en sus historias. ¿Ya? Porque ahora vamos a ir avanzando, pero la próxima capacitación tienen que contarnos sus historias, ¿ya? Vamos a lo menos 5 personas que nos cuenten su historia, porque si no comenzamos a desarrollar este tema, nunca van a desarrollar lo que se llama el branding, que es marca en inglés. Brand es marca, ¿ya? Entonces, obviamente, tenemos que generar una identidad de marca, valores de marca, bueno, los colores de marca, obvio, objetivos, estrategia y táctica. Pero para poder llegar a eso, chicos, primero tenemos que comprender su propia historia. O sea, ustedes, hoy día, orgullosamente, cuando se vayan a dormir, se quedan ahí un ratito más y se quedan pensando en sus historias. Oye, a ver, ¿cuál es mi historia? ¿Cuándo partí yo? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo decidí yo emprender? ¿Cuándo decidí tener mi propio negocio? ¿Ya? Ustedes antes de dormir hoy día van a hacer eso. Se van a concentrar y van a empezar a crear sus storytelling, sus historias. Y eso tiene que estar representado en videos, en la página web, al inicio, etcétera. De alguna otra forma la gente tiene que enterarse de sus historias, ¿ya? Y por sobre todas las cosas tienen que comenzar a subir a sus redes sociales fotos de ustedes. Eso es muy importante. ¿Ya? Vamos allá. No sé qué le pasó. Ya, ¿hacemos la razón? Ya, ahí mutea a Vicky. ¿Ya? Lucas, Dime. esto es más o menos como, por ejemplo, digámoslo así, pues lo digo así como historias heredadas más o menos. ¿Historias qué? O sea, como historias heredadas más No, o menos. La historia de ustedes. Sí, por eso, o sea, la mía sería más o menos, digámoslo así, como empezando como una historia heredada, algo así. ¿Cómo heredada? O sea, lo digo yo como porque lo mío empezó fue a raíz de mi familia. Ah, claro, con mayor razón, po. ¿Cachai? Tú puedes partir tu historia, oye, yo siempre vi a mi familia en el sector inmobiliario, qué sé yo, tuve una motivación, un día, no sé, tuve una visión, un sueño, no tengo idea, ahí le pones un poquito de cosecha, ¿cierto? Donde vi que mi futuro era en el sector inmobiliario, por eso tengo esta pasión y esta misma pasión que yo tengo hoy en día, te la voy a entregar a ti como mi cliente. Y empiezas a armar un discurso, un storytelling de venta. ¿Ya? Eso es lo mágico. Si no necesitan tener las ideas más creativas del mundo, inventar algo súper nuevo, no, sus historias son únicas. Y ahí está parte de la gran idea. Por eso que los storytelling son muy importantes al momento de ustedes poder armar sus propias campañas. Tienen que lograr representar eso, ¿ya? Por eso que tienen que cambiar un poco el switch y al momento de publicar, postear, etcétera, ya empiezan a pensar en sus historias. Eso es lo que vende. Esto es como un ejemplo que una vez veía en un seminario y un tipo decía, miren,
Hay personas que creen que nunca van a encontrar a alguien que los quiera, ¿ya? O la típica de las personas que creen que, no sé, estoy inventando, que son feos, por ejemplo, y que por eso creen que nunca van a tener a alguien a su lado, que nunca le van a gustar a alguien, ¿ya? Pero al final del día tienen que darse cuenta que no hay nadie ni feo ni bonito, ¿ya? Cada uno tiene un estilo diferente, y a cada persona le gusta el estilo de cada otra persona, ¿ya? Tú a lo mejor te puedes considerar el tipo más feo del mundo, o la mujer más fea del mundo, y aún así va a haber alguien que tú vas a hacer de su gusto, ¿ya? Y acá justamente ocurre lo mismo. Justamente van a haber personas que sus historias la van a encontrar muy atractiva y van a enganchar, ¿ya? Obviamente esta es la primera base que estamos hablando, luego vamos a ir haciendo la bajada para justamente llegar a qué finalmente tenemos que escribir dentro del anuncio, ¿ya? Pero esto es lo primero que tienen que comprender, su storytelling, ¿ya? Entonces aquí tengo algunas historias, por ejemplo la historia de Airbnb. Airbnb todos lo conocen, ¿cierto? Que es donde la aplicación donde yo puedo generar un hospedaje en alguna propiedad de alguna persona. Dice que Airbnb brinda un espacio para a los anfitriones para que ofrezcan experiencias que puedan disfrutarse en sus lugares de residencia, ¿ya? Los Airbnb más exitosos, ¿ya? En el mundo son los Airbnb temáticos, ¿ya? Donde justamente, de los más exitosos, cuando tú vas a la propiedad de una persona, tienen puestas sus fotografías de familia, sus aventuras, lo que representan ellos como familia, y quienes van a sus propiedades a arrendarlas por el día o por la noche, pueden sentir y vivir un poco la experiencia de lo que es esa familia que te está arrendando. Y esos son efectivamente los Airbnb más exitosos, ¿ya? Porque tú vas y conectas con el anfitrión del Airbnb y posteriormente te dan ganas de volver o lo recomiendas más fuertemente, ¿ya? Por eso que es tan importante ir contando historias. Donde ustedes estén, tienen que contar su historia, ¿ya? Bueno, Airbnb obviamente dice que aunque sus servicios... estas experiencias cuentan la historia del lugar que visitas. O sea, surfear en Australia o Hawái, esquiar en Aspen, asistir a conciertos en París o realizar actividades ecológicas alrededor del mundo es el storytelling en acción, ¿ya? Airbnb es tan exitoso porque en cada lugar, de hecho Airbnb, que se lo voy a mostrar, Airbnb generó una parte de la aplicación donde los mismos dueños de las propiedades que colocan en arriendo en Airbnb cuentan la historia de la propiedad y cuentan la historia del alrededor de la propiedad, qué ocurrió, qué no ocurrió, y por lo tanto eso vende. O sea, no es lo mismo a que yo me meta a ver en el Airbnb una propiedad y vea una propiedad normal que diga así, 4 habitaciones, 2 baños, vale tanto, listo. A que yo vea una habitación y diga, oye, esta es una propiedad que está en un bosque encantado y que por las noches aparecen hadas, qué sé yo, y obviamente eso te va a dar una sensación muy única en nuestra propiedad. Obviamente yo voy a elegir la que a mí me cautive más, ¿ya? Y por lo tanto en ese cautivo, ¿cierto? Está ese storytelling, esa historia que ustedes van a contar. Entonces a cada propiedad, desde ahora chicos, desde ahora, cada posteo que hagan, cada propiedad que envíen, traten de darle una experiencia al cliente, ¿ya? Yo cada vez que cuento que yo vendo, yo le doy a entender mi historia al cliente desde el primer momento, ¿ya? Yo le cuento al cliente. De hecho, no ha pasado que hemos tenido clientes que están entre nosotros y otra empresa para invertir y se han decidido por nosotros porque yo o les mando videos míos donde explico mi historia o les mando, no sé, el libro cuando invierten con nosotros de regalo en físico para que entiendan otra parte de mi historia. Les hablo de cuando yo he hecho seminarios en teatro, en universidades, etcétera, para obviamente ir dándome por un lado valor y por otro lado ir contándole mi historia. Y esa historia, la tendencia es que al escucharla, ellos lo valoran y me respetan más y por lo tanto cuando yo tengo... Porque cuando ustedes venden siempre hay una complicación. Eso hace que todas las complicaciones que ustedes tengan sean mucho más apacibles, ¿ya? Que el cliente lo tome y no ponga objeciones, sino que diga, oye, yo tengo más confianza en él, conozco su historia, qué sé yo, inconscientemente, obviamente, y hagan lo que ustedes en el fondo le van a pedir dentro de esa inversión, ¿ya? Por eso es tan importante que las personas sepan de sus historias. Aquí hay muchos que no tengo la más remota idea de su historia. Eso está pésimo, porque por un lado también se tienen que vender, ¿ya? Todo el tiempo, entre ustedes, entre nosotros, etcétera. Y para eso está el storytelling. Dice, aunque sus servicios se ampliaron, los clientes siguen siendo el corazón de la marca. Airbnb no es dueño de ninguna propiedad y la marca sabe esto muy bien. Por eso, en lugar de contar su propia historia, hace que los clientes narren las suyas. Incluso han creado una sección dedicada a esto. ¿Ya? Dice Stories from the Airbnb Community.
Airbnb pide permiso para utilizar la fotografía y videos de los usuarios. O sea, imagínense lo poderoso que es que otros usuarios cuenten historias del mismo lugar donde estuvieron. O sea, yo como usuario me meto a Airbnb y veo a otros usuarios anteriores contando las historias, lo espectacular que estuvo alojarse en esa residencia. Y a mí me va a entusiasmar mucho más, porque estoy leyendo historias. Siempre a la humanidad, desde los tiempos más primitivos, el hombre siempre ha contado historias. ¿Ya? Siempre. Historias para obtener cosas políticas, cosas religiosas, cosas sociales, etcétera. ¿Ya? Siempre hay una historia de fondo. Sin esa historia de fondo no hay un sustento, por lo tanto la gente no engancha. ¿Ya? Esto es lo primero. Dice que la misión de Airbnb es que en 2014 Airbnb lanzó al mundo su nueva misión, que junto con el rediseño de su sitio web y su logo, la marca compartió su visión al mundo donde todos pertenecemos a todo lugar. ¿Qué puedes aprender entonces del storytelling de Airbnb? Mantén a tu público como prioridad. Nadie puede decirte más que tu público. En el caso de Airbnb, entrevistó a su comunidad de clientes e hizo que el corazón de la campaña fuera ella. Bueno, que no coloqué el video, pero hay un video que Airbnb hizo como en sus comerciales, donde solamente aparecían clientes contando las historias que han vivido, anécdotas espectaculares dentro de las propias las propiedades de las personas, ¿ya? O sea, historias. Que eso es lo clave que ustedes tienen que comenzar a hacer desde ahora. Entonces, ustedes en su mente en estos momentos ya tienen que ir pensando en cuáles son sus historias, ¿ya? Nunca es tarde para encontrar una historia, ¿ya? Tener como núcleo a los clientes y aprender de sus experiencias con tu negocio puede resultar invaluable para encontrar la propia historia de tu marca. Vean esto, miren, pongan atención a esto. Tener como núcleo a los clientes y aprender de sus experiencias con tu negocio puede resultar invaluable para encontrar tu propia historia de marca. ¿Ya? Yo ahora hace muy poquito vendí 2 departamentos y el inversionista que me compró ya me había comprado anteriormente 2 más. Por lo tanto, él ahora me pidió que yo ya generase toda una línea de tiempo de flujo que yo se las voy a entregar a ustedes también para poder decirle y proyectarle las inversiones a los inversionistas, ¿ya? Pero ese nuevo servicio nace a raíz de una historia de un cliente, ¿ya? Y esa misma historia se replica en muchos más clientes. Por lo tanto, yo al sacar esa historia, este nuevo servicio se lo voy a ofrecer a otros clientes, los cuales compartan con nosotros las mismas historias. Y por lo tanto, al sentirse reflejado en esas historias, hay mucho más posibilidades de que cierren con nosotros por sentirse reflejado a que efectivamente traten de cerrar con otra empresa donde no se van a sentir reflejados. Por eso es tan importante que cuenten sus historias, ¿ya? Airbnb inició en 2008, pero recién en 2014 descubrió que necesitaba una misión para que su negocio creciera y progresara. Imagínense todos los años que pasaron para que lo descubrieran. 6 años. La empresa buscó la historia que quería contar y potenció así el reconocimiento de la marca, ¿ya? Aquí hay un concepto muy claro, chicos, que se llama el insight. El insight es la fibra más profunda del por qué una persona compra algo, ¿ya? Que no necesariamente es lo que ustedes crean, ¿ya? Normalmente lo que ustedes crean que es el por qué te les compran, no es, ¿ya? Por ejemplo, no sé, voy a inventar, yo compro cierto tipo de lápiz porque, no sé, porque otra marca, resulta que cuando chicos me pegaban con esos lápices de otra marca. Entonces yo tengo en mi insight, tengo trauma con esa marca de lápiz, entonces por eso prefiero comprar la otra y no compro esa. ¿Ya? Ese es un insight, es la fibra más profunda del por qué alguien toma una acción de compra o no. ¿Ya? Cuando descubrimos el insight real de por qué nos compran a nosotros, chuta, todo cambia. Por ejemplo, si me preguntan cuál es más que nada el insight de IAP, pucha, normalmente el insight es personas que buscan un nivel un poquito más alto de asesoría, ¿ya? Lo cual tampoco nos permite ser tan masivos, pero nos permite poder tener clientes que nos recompran varias veces, ¿ya? Entonces, ese es como el insight, como la gente un poquito que busca algo mucho más estructurado, un poquito más elaborado, trata de asesorarse, por ejemplo, conmigo, ¿ya? Que es como más que nada mi historia, tratar de yo darle una asesoría mucho más completa, ¿ya? Nos vamos con Coca-Cola. Coca-Cola, esta es una marca que todo el mundo conoce, ¿ya? O sea, el que no conocen no vive en este planeta. La empresa tiene perfectamente segmentado y localizado su público. Lo conoce bien y sabe dónde está, por lo que comprende cómo y qué ofrecerle en cada momento. Ustedes saben, ¿qué representa Coca-Cola hoy en día? ¿Alguien sabe qué es lo que representa Coca-Cola hoy en día? Familia, efectivamente. Coca-Cola provoca la unidad de la familia. Ustedes saben que el insight en ese caso es que cuando uno estaba en la casa, no sé, de la abuela, del tío, qué sé yo,
ponían una Coca-Cola al medio de la mesa, bueno, además de que es divina, ¿cierto? Ponían una Coca-Cola al medio de la mesa y ya se sabía que era hora de almorzar, hora de la once, hora de, no sé, de comer un asado, qué sé yo, pero era unidad. La gente normalmente se sienta alrededor de la Coca-Cola, ¿ya? Es un punto de unión, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay toda una historia de marca detrás. Por eso nosotros reconocemos tanto Coca-Cola, porque tiene una historia de fondo. ¿Ya? También creó la historia del viejito Pascuero, ¿verdad? Creó historias y por lo tanto se hizo mucho más poderosa Coca-Cola en ese sentido. A diferencia de sus competencias, ¿cierto? Que Pepsi igual trató de hacer un tema de storytelling que normalmente lo hacía con estrellas de la música, con futbolistas, ¿cierto? No sé si algunos aquí se acuerdan de esa época donde hacían estos comerciales de Pepsi donde invitaban a Beckham, Zidane y hacían unos comerciales espectaculares con respecto al fútbol, ¿ya? Entonces, obviamente, eso marca una diferencia. Entonces dice, su campaña comparte una Coca-Cola, o sea, todo el tiempo unión, ¿ya? Es un ejemplo a una simple idea que añadió a un poco de storytelling, que en este caso los nombres propios en las latas de refresco, y las convirtió en una campaña increíble que conecta con el público, ¿ya? O sea, todo el tiempo contando una historia. Contando historias. No están tirando, oye, sí, toma Coca-Cola porque resulta que, no sé, estoy inventando, quita la sed en 2,5 segundos y tiene, no sé, vitaminas de tal cosa y te ayuda a tal cosa. No, no. Te cuentan historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras publicidades. Me incluyo, dejar de lanzar campañas donde colocamos, sí, edificio tanto, tal UF, tal beneficio. Hay cientos de miles haciendo lo mismo, pero ¿cuáles se diferencian contando una historia con respecto a ese edificio? ¿Cuántos se diferencian contando una historia con respecto al asesor? ¿Ya? O contando la historia de lo que ocurre alrededor de ese proyecto. ¿Ya? De hecho, yo ahora voy a comenzar a hacer videos donde voy a colocar qué es lo que ocurre alrededor del sector de los proyectos, para que la gente se imagine esas historias y sienta que pueda vivirlo en esos mismos departamentos. ¿Ya? Eso sí es diferenciador. Por eso que vuelvo a lo mismo, el storytelling es clave en sus campañas y en sus propias empresas. Si no hay storytelling, no cuenta sus historias, no hay nada, no hay conexión real. ¿Ya? Entonces recuerden, siempre con un cliente, cuéntenle de ustedes, hablen de su historia y conecten con él. Va a haber un punto en común donde va a conectar con ustedes. Recuerden que la venta, sobre todo en la inversión inmobiliaria, se forma por lazos humanos y es full confianza. ¿Ya? A diferencia del corretaje de propiedades, que le gustó la propiedad o no le gustó. ¿Qué puedes aprender de storytelling de Coca-Cola? Conoce tu mercado, la empresa conoce al público y cómo cambian sus preferencias, necesidades y hábitos en el tiempo. Adapta su marca a lo que el mercado exige en el momento. Su directora de marketing, no sé cómo se llama ahí, lo explicó bien para el Eurofest del 2017. A la hora de hacer un storytelling, tu público tiene que sentirse identificado con lo que vas a contar. ¿Cómo harás que se sienta identificado el público con tu marca si no lo conoces bien? ¿Ya? Si no conoces bien a tu público y no te conoces a ti mismo, difícil. ¿Cómo conocemos al público? Recuerden, con el insight. Debemos descubrir la fibra más profunda del por qué alguien compra algo, la realidad. ¿Ya? No el discurso, la realidad. ¿Ya? Haz que tu público participe. Coca-Cola siempre encuentra la manera de llevar esto al siguiente nivel. En términos de historia, muchas veces yo a ustedes, algunos he conversado por internet, les he dicho, oye, no continúes en esto, retírate. Y muchos me han dicho, no, Lucas, yo quiero seguir con ustedes porque en realidad me inspira lo que ustedes están generando como empresa, me inspira la historia de ustedes, todo eso yo lo necesito y eso me enriquece. Ah, perfecto, entonces está bien. Ya, todo eso yo a ustedes se los demuestro en cada capacitación que tenemos, les cuento un poquito más de mi historia, les cuento un poquito más de lo que estamos desarrollando y eso a ustedes les dan ganas como de quedarse y de tratar de subirse a ese tren. ¿Ya? Obviamente tenemos que lograr hacer las acciones y para poder lograr hacer las acciones vamos a tomar las medidas que ya les comenté al inicio de esta capacitación para que puedan ordenarse. ¿Ya? Coca-Cola siempre encuentra la manera de llevar esto al siguiente nivel. Un ejemplo claro en su campaña de realidad aumentada permitía al usuario traer su propia vida cotidiana acompañándolo de historias de personajes animados creados por Coca-Cola. ¿Ya? Para ello utilizaba la lata de Coca-Cola como un prop de fondo presente en cada escenario para el cliente, para el usuario. ¿Ya? Entonces, chicos, Jean-Pierre, finalmente, ¿qué es entonces el storytelling para ti en estos momentos? Ya después de los 49 minutos que llevamos hablando, ya más o menos te vas generando la idea en tu mente de cuál va a ser
ya tu historia que vas a comenzar a contarle al mundo. Sí, claro, bueno, recién entré, entonces estaba como... Ah, ya. Sí, pero no importa, pero igual más o menos capté como la idea. ¿Cachai lo que tú me estás comentando de, por ejemplo, de hacerse la biografía, ¿cachai? Generar como el lazo, el vínculo con la persona o con el cliente en este caso, para que haya una conexión y poder yo vender un producto y que el cliente se sienta bastante acorde. Perfecto. ¿Por qué es tan importante, Jean-Pierre, entonces que podamos contar nuestras historias? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál es la magia que marca la diferencia al momento de generar nuestra historia? ¿Qué marca? Conexión, que el cliente se identifique con nuestra historia. Claro, en este caso, el que se sienta identificado, o sea, que nosotros generemos algo en él. Generemos, esta empresa, boom. Usted, ya, por ahí puede ser por esa vía, que se sienta como, que algo le toque. Exacto, en confianza, los conocen un poco más, ¿cierto? No son una marca de cualquier cosa, no una estafa piramidal. Los conocen. Que se identifique. Se identifiquen, ¿cierto? Entonces se van dando cuenta que va cambiando un poco el paradigma y va cambiando un poco la forma en la que ustedes visualizaban sus publicidades. O sea, yo estoy seguro que con esto, porque a mí ya me está pasando, que al haber hablado esto con ustedes ya se me empiezan a ocurrir muchas ideas de cómo abordar ahora mi publicidad, ¿ya? Y que espero que a ustedes les vaya pasando lo mismo, ¿ya? Entonces, hay que ir haciendo siempre las bajadas, ¿ya? Una vez que ya comprendemos nuestra historia, comprendemos qué es lo que tenemos que decir, comprendemos a nuestro público, sacamos el insight, ¿cierto? Y ya armamos esta historia, luego tenemos que llevarlo a la realidad. ¿Ya? Puse este embudo porque me parece razonable, me parece que es un embudo bastante clásico. Esto es un embudo de conversión, ¿ya? El embudo, o el funnel, para quienes quieran decirlo así, funciona para yo ir filtrando a mi cliente hasta que finalmente logre cerrar, ¿ya? Tenemos el tema de los visitantes, que cuando creamos nuestra campaña, ¿cierto? Y lanzamos una publicidad, las personas hacen clic en nuestras publicidades, se conectan, se meten, etcétera. Y una vez que rellenan nuestros formularios se convierten en leads, o sea, se convierten en potenciales clientes. Luego son leads, ¿cierto? Y aquí está la parte que más me gustó de este embudo, que es lo que yo siempre les digo. Luego se necesita que calificarlo, ¿ya? Porque a diferencia del corretaje, porque recuerden que ahora vamos a tener las dos líneas, la del corretaje y la de la inversión inmobiliaria, ¿ya? La inversión inmobiliaria, a diferencia del corretaje, al cliente hay que filtrarlo, o sea, hay que calificarlo. Oye, ¿cuál es tu edad, sueldo líquido, capacidad de ahorro, ahorros, deudas, bienes y DICOM? ¿Tienes aprobación hipotecaria o no la tienes? ¿Qué estás buscando? ¿Plusvalía, patrimonio, un delta mensual? ¿Qué estás buscando? Ya vamos calificando al cliente para llevarlo finalmente a una buena propuesta de inversión. ¿Qué es lo que más le conviene invertir? ¿Ya? Ahí generamos oportunidades, ¿cierto? Y ya finalmente vamos a la venta, al cierre. O sea, el tipo ya fue calificado, nosotros ya contamos nuestra historia, ya nos conoce, ¿cierto? Por lo tanto, generamos temas de oportunidades y cerramos. Yo hoy día con el cliente que ya creo que en ¿cuánto? En como 4 o 3 meses ya va por su tercera propiedad. El tipo encantado conmigo, o sea, nos hemos quedado hablando por videollamada, le he contado mi historia, ¿cierto? Al tipo le encanta, de hecho yo no sabía que él seguía, aunque tengo pocos suscriptores en el canal de YouTube, pero él me dijo que él se había leído mi libro, seguía todos mis videos, etcétera. Y él fue comprando mi historia, ya en el buen sentido. Y por lo tanto hoy en día eso generó que pudiésemos generar una venta con él, ¿ya? Así que probablemente después él va a ver este video, así que te mando un saludo ahí, Mauricio, también, para después. Es un muy buen ejemplo. Entonces, eso genera que ustedes conviertan. Y lo mismo pasa en todos los rubros. Siempre, en cualquier negocio, si ustedes conectan, generan, los conocen, generan confianza y por lo tanto logran generar inversión, ¿ya? Eso es muy positivo. Entonces, recuerden, visitantes con nuestras campañas, los leads, van a caer leads, luego califican a esos leads,
generan oportunidades de inversión y luego ventas. ¿Ya? Entonces, en los anuncios, otro resumen, creación de la historia. Primero creamos nuestra historia, que ustedes ya más o menos van a empezar a tenerla clara. Para poder crear esa historia y hacer una bajada tenemos que aplicar copywriter. ¿Ya? Luego se generan clientes potenciales, se genera un contacto, pero en ese contacto hay una conexión. Luego generamos un seguimiento, pero ese seguimiento en realidad es un lazo emocional. Genera una propuesta en base al valor que ustedes mismos se dieron antes. Estructuran el procedimiento y el cierre. ¿Ya? Copywriter. Tengo acá un video que quiero compartir con ustedes. ¿Dónde lo dejé? Por acá. Denme un segundo. Acá. Ya. Este es un curso que yo estoy haciendo con temas de copywriter. Porque el copywriter finalmente es en el fondo el arte de poder generar frases de ventas potentes, o sea, que generen ventas, ¿ya? Porque resulta que no es lo mismo que yo coloque en mi anuncio, sí, propiedad 2000 y tantas UF, Ñuñoa, qué sé yo, paga tu pie 64 cuotas, a que yo coloque, a que parta el anuncio diciendo, oye, en general, o sea, en promedio, el 37,6% de los inversionistas pierden hasta el 56,4% de sus utilidades anuales por no ser asesorados por especialistas. ¿Quieres ser de ese grupo o quieres ser del grupo exitoso? ¿Ya? Estamos apelando ahí ya más a un tema emocional. Y recuerden que las personas, quieran o no, compran por emoción igual. Por más que se mida, por más que se vean los números, igual al final del día es lo que decide la parte emocional. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar este video que yo prefiero que lo vean desde mi propio curso que yo compré, porque no lo van a explicar mejor que yo, ¿ya? Así que lo voy a colocar ahora, es cortito, para que sepan igual. En esta primera clase vamos a hablar de las ideas en tu copy. Tu copy solo va a ser igual de bueno como la idea que haya detrás. Las mejores habilidades de escribir copy no pueden salvar de hecho una mala idea. Una persona que es mediocre escribiendo un buen copy, pero tiene una idea rompedora detrás, va a tener mucho más éxito. En esta primera parte de 2, que vamos a ver en esta primera clase sobre ideas, vamos a hablar de cómo capta el cerebro las ideas. Los grandes maestros de persuasión siempre piensan en términos de ideas, porque al final del día las personas lo que hacen es comprar ideas. Por lo tanto, tus argumentos normalmente van a estar creados debajo de una idea principal que da fuerza a todo. El objetivo en esta clase es darte un filtro para ver si tus ideas son fáciles de transmitir y de entender, porque sin esto es imposible poder usar las ideas en tu persuasión. Vamos a empezar esta clase con una idea importante. Nuestro primer objetivo es asegurarnos de que nuestras ideas pasen por un filtro que nos permita ver si vamos a poder llegar al receptor. Si miras, por ejemplo, en el área de la política, que es un área donde se trabaja mucho la persuasión masiva, siempre están trabajando con ideas. Lo mismo pasa en el área del marketing y de la publicidad. Las ideas son clave. Si tú quieres ser bueno en el área de persuasión, tú tienes que tener la capacidad de generar ideas para tu persuasión. Las ideas son tu vínculo para incorporar tu persuasión al receptor, ya sea con clientes o hasta un argumento que tú quieres ganar con tu familia. Las ideas también van a hacer todo mucho más fácil. Cuando tenemos que hacer una presentación para captar un cliente, la idea detrás va a ser clave. Si queremos levantar capital para un negocio, la idea detrás también va a hacer todo más fácil, porque va a ser crítica para hacer que otros quieran comprarlo. Incluso si queremos convencer a nuestra pareja para hacer un viaje que de entrada no le motiva, la idea detrás de cómo vendemos este viaje va a hacer toda la diferencia. En definitiva, las ideas siempre están presentes en nuestro día a día. Por lo tanto, tener claro para empezar qué representa una buena idea es fundamental. ¿Y qué es una idea que capta la atención del cerebro? ¿Qué tiene que tener una idea que rompe en un mercado de tanto ruido? Para entender qué ideas son más fáciles de transmitir, tenemos que volver a lo que hemos estado hablando anteriormente, el proceso de evolución de los seres humanos.
Por cómo estamos programados por nuestra evolución biológica, hay un tipo de ideas que van a ser más fáciles de captar para nuestro cerebro. Estos filtros que vamos a ver a continuación son como un checklist y tú tienes el potencial de una buena idea cuando cumples estos requisitos. Todas las buenas ideas que llegan a captar la atención suelen cumplir estos 3 filtros que vamos a trabajar ahora en esta clase. Y el primer filtro es amenaza u oportunidad. Nuestra biología sigue jugando un rol en cómo interpretamos la información. Millones de años de programación hacen que cuando vemos o escuchamos una idea, la primera pregunta que surja a nuestro cerebro primitivo sea ¿esto es una amenaza o es una oportunidad? Nuestros antepasados veían 2 opciones cuando escuchaban un ruido en el bosque. O bien es un león que va a salir para intentar comerme, o es un conejo, que puede ser mi próxima comida. Cualquier idea que queramos lanzar a nuestra audiencia tendrá muchas más probabilidades de éxito si la lanzamos desde el punto de vista de este filtro. O bien la idea tiene una dimensión de amenaza o una dimensión de oportunidad. Esto va a garantizar que el cerebro la capte y va a prestarle su debida atención. Si volvemos al ejemplo en el área política, todas las ideas que han tenido más éxito siempre siguen esta línea. O bien se vende una oportunidad nueva de cambio, o bien se trabaja una amenaza hacia una manera de vivir. Cuando un político no sigue esta línea, siempre se acaba perdiendo. La clave para crear ideas que tienen uno de estos efectos es el entendimiento del mercado o de tu audiencia. Esto es clave. Cuanto mejor entiendes al mercado, más fácil es saber qué es una oportunidad o una amenaza para ellos. No puedes entender qué son amenazas u oportunidades si no conoces bien al receptor de tus mensajes. Esto es clave. Por eso todo el trabajo de investigar a tu mercado es fundamental, porque es lo que te da esta información para poder entender qué pueden ser oportunidades o amenazas desde el punto de vista del receptor del mensaje. Aquí hay una serie de preguntas que puedes plantearte. Por ejemplo, para el receptor, ¿cuál es la oportunidad más grande desde su punto de vista? ¿Y cuál es la amenaza más grande para él? ¿Cuál es la nueva oportunidad para mis potenciales de la que nadie más está hablando? ¿Cuál es la nueva amenaza que existe o que está por venir? Recuerda, como hemos hablado, las personas actúan por interés propio. Si no están viéndolo como una amenaza o como una oportunidad hacia su persona, lo van a descartar. El segundo filtro, el segundo requisito es fácil. El cerebro, como ya hemos visto, no quiere lo complejo. Las ideas buenas siempre son fáciles de comprender. Por eso es rara la vez que tú vas a encontrar a científicos que escriben bestsellers. Los hay, pero lo cierto es que no hay muchos de ellos. Porque normalmente cuanto más conocimiento tienes en un área, más difícil es transmitirlo de manera sencilla. Siempre quieres agregar más. Aquí entra en escena el fenómeno de la maldición del conocimiento. Este fenómeno es un sesgo cognitivo que se produce cuando un individuo, en comunicación con otras personas y sin saberlo, supone que tienen los antecedentes necesarios para entender lo que dice. Por eso es crucial que comprendas que tus ideas se tienen que entender en pocas frases. De hecho, tus ideas deberían cumplir la prueba de las 50 palabras. Es decir, que en 50 palabras se pueda entender tu idea. Un ejemplo es la idea de la película que Steven Spielberg presentó para Tiburón. Él presentó la película de Tiburón a los jefes de estudio y ellos preguntaron, ¿y de qué se trata la película? Y Spielberg respondió, un jefe de policía con fobia a las aguas abiertas lucha contra un tiburón gigante con apetito por los nadadores y capitanes de barcos, a pesar de un codicioso ayuntamiento que exige que la playa permanezca abierta. En exactamente 37 palabras, Spielberg lanzó la idea de Jaws, que fue un súper éxito. Tus ideas tienen que ser sencillas de entender, porque si no, no van a entrar en el cerebro de tu receptor. Y el tercer filtro es crear curiosidad. La mayoría de las personas sienten que han visto de todo, que ya lo han oído antes. Si tus ideas no parecen nuevas o diferentes, entran en la categoría del efecto de yo esto ya lo he visto. Por lo tanto, hay que descartarlo. Y es que es como funciona nuestro cerebro. Cuando tú incorporas un elemento que genera curiosidad, vas de una persona que no está implicada en tu mensaje a tener una implicación. Porque lo nuevo siempre es interesante. Queremos ver películas nuevas, queremos ver series nuevas, queremos ver ideas nuevas. Nadie quiere las cosas antiguas. Por lo que tus ideas tienen que crear una sensación de curiosidad ante lo que vas a presentar.
En resumen, las ideas son clave cuando queremos persuadir. Funcionan como el paraguas para nuestro mensaje. Es la puerta fácil para entrar, porque una buena idea es lo que nos permite entrar con nuestro mensaje. Para poder conseguir esto tenemos que cumplir 3 filtros. Toda buena idea que pueda captar atención cumple 3 requisitos. Y estos 3 requisitos son amenaza u oportunidad, fácil de entender y curiosidad. Recuerda, siempre nos movemos por interés propio. El receptor tiene que ver que hay algo como amenaza o oportunidad hacia su persona. Tiene que ser fácil de entender y tiene que ser nuevo o diferente para despertar esta curiosidad. Ya. Perfecto. ¿Qué entendieron entonces? ¿Qué fue lo que pudieron ver en este video? ¿Qué les va pasando? Que tenemos Se te escucha con duplicación. a mí. Sí. Yo pienso, Luca, que tenemos que ser muy creativos. O sea, que es lo que estoy viendo aquí. Tenemos que ser muy creativos y como selectivos para hacer como las publicaciones y poder sacar como unas buenas ideas. Okay. Renovación. Ya. ¿Qué piensa el resto? Hay que conocer a la comunidad a la cual vamos a llegar a echar a andar la persuasión, porque en el video hablaron a cada rato de la persuasión, del poder de convencimiento, de lo que le vamos a remecer en las emociones a ese potencial comprador. Ya me gustó eso. Tenemos que ver cómo vamos a removerle las emociones a ese posible comprador. Muy buena frase, María Gabriela. Eso es. De hecho, esa frase engloba todo. Tenemos que ver cómo vamos a remover las emociones del cliente para que nos compre. Perfecto. ¿Ya? Por ahí va el tema. Miren, les voy a mostrar ahora práctico. No. Vamos a ver esto. Ya. Miren. Ya. Les voy a mostrar. Bueno, obviamente en todo negocio. Les voy a poner ejemplo a ustedes. ¿Ya? En todo negocio hay formas de cómo ir captando distintos o ir generando tipos de negocio. Por ejemplo, en el tema de la membresía. ¿Ya? Hay muchos ya que acá están porque finalmente me han conocido a Elibel y me han conocido a mí, por ejemplo. ¿Ya? Y eso ha permitido que en muchas situaciones que nos han pasado, cosas que hemos hablado, etcétera, se van formando lazos. ¿Ya? Y eso permite que obviamente haya una fidelidad de parte de nosotros y de parte de ustedes. ¿Ya? Pero obviamente esto finalmente tiene en parte un cierto embudo. ¿Ya? Cuando nosotros partimos con las membresías, partió de una forma diferente a los que han llegado ahora nuevos. ¿Ya? Y por lo tanto les voy a mostrar un poquito cómo es ese proceso. Porque de alguna otra forma, sea muy creativa o no la publicidad que hemos hecho en ese sentido, ha generado efecto. O sea, ha logrado que gente tome nuestro producto, lo comprendan, sigan y lo paguen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si para ustedes todos conocen esto o es algo muy ajeno para ustedes. ¿Saben dónde estoy ahora? ¿O no cachan dónde estoy puesto ahora? Yo sí cacho. Eso es la página de administración de publicidad de Facebook. Ya, perfecto. Entonces resulta que ustedes van a crear campañas, ¿cierto? Van a presionar este botón verde, ¿verdad? Que pueden ver cómo hacerlo ahí en el video que les subí a YouTube de cómo crear una campaña. Yo voy a ir aquí a editar y voy a ver mi campaña, ¿ya? Obviamente nos vamos a ver los filtros anteriores, pero vamos a ir viendo qué es lo que yo coloqué, que ya tiene mucho más que ver con temas de copywriter, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos aquí, se ve el anuncio, ¿cierto? Se ve el afiche, ¿cierto? Se ve el título, etcétera, ¿ya? Entonces, si yo voy al título, ¿ya? Parto así.
que esto es una entradilla. Está con eco, Luca. ¿Estoy con eco? ¿Cómo puedo estar con eco yo mismo? ¿Se me escucha con eco todavía o no? ¿Se me escucha con eco? No, yo te escucho bien, Lucas. Ah, ya. No, bien, está bien. Ya. Entonces, Escucho bien. ya. Aquí hay una entradilla. Ya la primera entradilla es el primer enganche. Recuerden que la publicidad, primeros 3 segundos enganchamos. ¿Ya? Esta es la publicidad de membresías. ¿Ya? De hecho, yo erróneamente, que por temas de tiempo, la verdad, para ser honesto, no he podido contactar a las últimas personas que se metieron a la membresía, que se metieron en esta publicidad, que son cerca de 30 personas más, que no han sido contactadas, lo cual es un error garrafal, ya, porque perdí plata sencillamente, ya, pero independiente de eso, ustedes no lo hagan, obvio, pero les voy a mostrar un poquito. Aquí dice: ¿por qué la tasa de cierre de un corredor de propiedades es tan solo de 3 ventas anuales? Estoy generando un enganche. O sea, aquí el corredor que lo lea dice: ¿por qué la tasa de cierre es tan baja? Y después dice: ¿qué impacto tendrías en tu empresa inmobiliaria si este año si este año crecieras un 35%? Se dan cuenta que es muy diferente a yo iniciar una publicidad donde diga: sí, hola, somos IAP Realty, tenemos 5.000 unidades para que vendas, tenemos no sé qué cosa, a diferencia de entrar con un enganche. ¿Por qué la tasa de cierre de un corredor de propiedades de tan solo 3 ventas anuales? Cuestiona, te hace pensar. Luego dice: ¿qué impacto tendrías en tu empresa inmobiliaria si este año crecieras un 35%? Miércoles, ¿cómo puede pasar esto? Después pongo: tu negocio multiplicado por 10. ¿Cómo ocurre esto? Desde el primer día sumarás más de 5.000 unidades para la venta en etapa blanco, verde y entrega inmediata. Sumarás conocimiento en marketing para conseguir clientes potenciales para esas ventas, de esas 5.000 unidades en el fondo. ¿Ya? Entonces puse: puedes seguir perdiendo el tiempo y ser parte del grupo que vende 3 propiedades anuales, o sumarte al grupo que estamos vendiendo 3 propiedades promedio mensuales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si se fijan, todo el texto es es todo el rato un cuestionamiento, es todo el rato una historia también, porque en el fondo está haciendo un cuestionamiento hacia la persona, el corredor se va a sentir identificado. ¿Cómo un miércoles puede pasar esto? O sea, obviamente tu empresa inmediatamente crece en un 35% porque pasaste de tener, no sé, 10 propiedades o 0 propiedades, pasaste a tener 5.000 posibles. ¿Ya? Obviamente tienen que ustedes poner foco en ciertas, por cierto, no van a poner a venderse los 200 proyectos que tenemos hoy en día, ¿ya? Tienen que poner foco en algunos, ¿ya? Mi foco siempre ha estado en Nexus, por ejemplo, ¿ya? Y eso me ha permitido vender varias unidades de Nexus, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ya esta publicidad, yo antes hacía una publicidad diferente para las membresías, donde sencillamente colocaba lo que conllevaba la membresía. Coloqué esto y tuvo mucho más asertividad, y ya los clientes que entraban ingresaban un poco más filtrados, ¿ya? Por lo tanto me funcionó mucho más, y aquí lo que ocupé fue la técnica de copywriter, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la idea acá? Si ustedes se fijan, incluso luego está el link para que las personas puedan ir a la página web, que ahí comienza el siguiente embudo, ¿ya? ¿Dónde lo dejé? Ah, bueno. Las personas dejan sus datos. Yo efectivamente en el formulario les hago ciertas preguntas. ¿Ya? Aquí está el formulario. Cuando las personas ingresan para entrar en la membresía, colocamos: bienvenido a iaprealty.com. Incorporar cerca de 5.000 unidades para la venta de tu negocio significa un crecimiento instantáneo. ¿Te dedicas actualmente al sector inmobiliario o deseas iniciar desde cero? Claro, eso lo preguntamos porque igual tenemos que saber cómo atacar a cada uno, porque no es lo mismo que yo ataque a una persona que ya tiene experiencia en el rubro y efectivamente ya tenga propiedades y sencillamente quiera complementar con su negocio, a otra persona que está desde cero. O sea, mi discurso cuando yo comience a hablar y a tratar de comprenderlo va a ser diferente. Si yo probablemente voy a atacar a una persona que no tiene ninguna experiencia en el sector inmobiliario, yo le decir: oye, yo partí igual, tú tranquilo, que yo te voy a ayudar desde el principio. A otra persona que ya tiene experiencia, entonces yo le digo: oye, espectacular, o sea, ya compartimos experiencia, vamos a hacer un aporte a ambos y obviamente esto va a sumar muchísimo a tu negocio también, ¿ya? Va a ser diferente. Entonces por eso hago una pregunta que es clave. Luego deja la información normal, dice: una vez que te registres será contactado por nuestros asesores vía mail, WhatsApp y llamado telefónico.
deja sus datos, ¿cierto? La cuestión de política. Entonces dice, gracias que terminaste. ¿Tienes realmente la intención de vivir de la venta de bienes raíces? Demuéstratelo a ti mismo. Puedes visitar nuestro sitio web o salir del formulario ahora. La persona puede visitar el sitio web, ¿cierto? Y aquí va a llegar a bienvenido a planes de guía Royalty. Una foto mía, porque obviamente tienen que conocer un rostro, ¿ya? De quien esté a cargo. Dice, el emprendedor inteligente siempre busca invertir en tener aptitudes. ¿Sabe? Cuando mejores son sus aptitudes, más probabilidades de éxito tiene. Que fue lo que vimos en la capacitación pasada, ¿se acuerdan? Luego coloco video, bla 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 bla. ¿Ya? Entonces voy generando el embudo para que finalmente nos hablen por WhatsApp, ¿ya? Porque de hecho creo que la gran mayoría de todos ustedes nos hablaron directamente y por lo tanto yo ya no tenía que entrar a vender porque ustedes, la gran mayoría, nos habló directamente. Cuando ustedes nos hablan directamente y no tengo que contactarlos yo a ustedes, ya la venta está avanzada un 70%. Ahora la intención de compra la tienen ustedes y ustedes hicieron la primera acción. Yo lo que tengo que hacer para que una venta se genere es ir generando acciones. Por ejemplo, si yo tengo un cliente, primero le voy a mandar quizás el link de la posible propiedad. Y si me da un feedback, me da una acción de vuelta, probablemente yo voy a avanzar para enviarle una cotización. Si yo se la mando y me sigue dando otro feedback, probablemente yo voy a avanzar para darle una visita en el proyecto. Pero ustedes tienen que ir entregando a la medida que también el cliente les vaya entregando. Porque si no caemos en tirarle todo de una y el cliente no lo valora o se colapsa, porque hay algunos que son medios ahí. Bueno, ahí la María Gabriela tuvo un cliente un poquito delicadito ahí en ese sentido. Porque no quería presiones, no sé qué cosa. Entonces, o creo que fue otra persona, no, creo que no fue la María Gabriela. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener ojo cuánta información le vamos entregando al cliente y obviamente ir teniendo feedback del cliente, acciones en concreto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando yo genero esta publicidad, que ya podemos ver, ¿cierto? En el Facebook, ¿verdad? Cuando yo genero el formulario, ¿verdad? Todo el tiempo voy haciendo preguntas al cliente para que él mismo se vaya vendiendo a sí mismo. Recuerden que las mejores ventas están generadas cuando ustedes hacen preguntas y el cliente se va respondiendo a sí mismo. Por eso es que es muy importante las dos preguntas clave. Oye, después de haber hablado con el cliente, etcétera, haberle comentado de qué se trataba, preguntarle, oye, ¿te cuadra esto? ¿Te hace sentido lo que acabamos de conversar? Si el cliente te dice, sí, me hace sentido, me cuadra, el cliente ya se está vendiendo a sí mismo, ¿ya? Que es lo que me pasa normalmente con los clientes que atiendo. Bueno, hoy en día ya atiendo muy pocos, pero los que atiendo trato de hacerlo bien. Obviamente yo les pregunto, oye, lo que acabamos de hablar, ¿te cuadra, te hace sentido trabajar conmigo? ¿Es lo que estás buscando realmente? Y claro, obviamente hay clientes que buscan mi estilo, más vamos al tiro a la acción, sí o no, y con mucho conocimiento de por medio, de una, ¿ya? Y ese estilo le gusta a cierto tipo de cliente y para mí se me hace muy fácil cerrar ese tipo de cliente. O sea, a mí se me hace mucho más fácil cerrar a un cliente más preparado que un cliente que está ahí como indeciso, como que sí, que no. Ese cliente a mí no me gusta, ya a mí me gusta el cliente decidido y yo fortalezco su decisión. Y por eso termina comprándome rápidamente, ¿ya? Y yo les pongo parámetros desde el principio. Le digo, oye, mira, yo soy una persona realmente ocupada, entonces por lo tanto, como yo valoro tu tiempo y tú valoras el mío, ¿cierto? Yo voy a trabajar profesionalmente contigo, pero también necesito ir avanzando. O sea, dime si te cuadra o no, si no, no hay ningún problema, yo probablemente voy a seguir con otro cliente, ¿ya? No tengas miedo a quitar, Lucas, en ese sentido, ¿sí? cuando dices fortalecer la decisión del cliente en términos prácticos, ¿qué es lo que hay que decirle a él? ¿O finalmente va a ser el cliente el que te lo va a decir todo y entonces ya vas a haber avanzado un montón como para llegar finalmente a que el cliente te diga, ¿sabe qué le voy a pagar? ¿La reserva o vamos a cerrar el negocio? Claro. Esa parte donde dijiste, ¿qué se hace específicamente? Ya. Lo primero es el tema que siempre le he comentado a ustedes del tema de la escucha activa. Ya, la escucha activa es la capacidad que tenemos de realmente escuchar al otro y no estar pensando en qué le vamos a decir de vuelta. ¿Ya? Se dan cuenta cuando están en una conversación, ustedes tienden a hablar con alguien y ya están pensando qué le van a decir de vuelta. No piensen nada, sencillamente escuchen realmente lo que le está comentando esa persona y en base a lo que les cuenta, en algún punto va a salir la emocionalidad de lo que le esté contando. Y por lo tanto van a comprender esa emocionalidad y ustedes se van a agarrar de esa emocionalidad y le van a hablar de esa emocionalidad. ¿Ya? El dolor en el fondo del cliente ustedes lo van a tomar y van a hablar de ese dolor. Van a interactuar con él de ese dolor. Y aquí hay otra palabra clave que es calibrar. Ustedes tienen que ir calibrando con el cliente, pero la única forma de calibrar es escucharlo realmente. Y ahí ustedes van a entender por dónde llevar al cliente. ¿Ya?
Si el cliente es más emocional, ustedes se ponen emocionales. Si el cliente es más de número, ustedes se ponen más de número. ¿Ya? Si el cliente es biólogo marino, ustedes se ponen en modo biólogo marino. ¿Ya? Entonces ustedes van a generar empatía con el cliente, algo en común con el cliente. ¿Ya? Entonces, obviamente, para poder cerrar al cliente, tienen que conducirlo y tienen que tratar de hacer lo que le comentaba yo en el funnel. Primero, darse valor, contarle su historia, ¿cierto? Generar el lead, calificar el lead, proponerle ofertas al cliente, pero ustedes no pueden llegar a la oferta o a la presentación de los proyectos si es que antes no han generado el lazo con el cliente. Si ustedes no han generado el lazo con el cliente antes de presentarle cualquier cosa, ese cliente no les va a comprar. ¿Ya? Que esto yo lo he visto mucho en ustedes, que hacen llamados de 3 minutos y prácticamente para agendarlos para ir a ver una visita en 3 minutos, ahí créanme que no generaron ningún lazo. Créanme, ni un lazo. No les va a dar resultado ni uno de esos llamados. Los llamados más efectivos son esos llamados que lamentablemente, en honor al tiempo, duran media hora, 1 hora, 2 días, etcétera. ¿Ya? Y esos llamados se toman el tiempo. Si les dio el día para llamar solamente a 3 personas, bueno, tocó, pero fueron 3 llamados de calidad. ¿Ya? Donde formaron un lazo, donde le explicaron, ahí mira, el bono pie es esto, los impuestos que tienes que pagar son estos, nosotros trabajamos de esta forma, oye, voy a evaluar tu perfil, oye, en base a tu sueldo a esto, oye, cuéntame tú por qué quieres invertir en propiedades, qué es lo que pasó ahí. No, esto, otro, esto, oye, qué buena tu historia, mira, me parece maravilloso, creo que tiene totalmente acorde, pero eso mismo que tú me acabas de contar, tenemos que llevar los números. ¿Ya? Y yo como soy profesional de esta área, lo voy a hacer un análisis preliminar, qué sé yo, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren llegar a la parte del cierre y no han generado el lazo emocional, no van a cerrar. ¿Ya? Yo he visto que ustedes, los que han cerrado, es porque efectivamente han generado el lazo emocional. Y ustedes lo saben, o sea, aquí los que están aquí puestos y han cerrado, saben perfectamente que fue porque hablaron un poco más con el cliente y formaron ese lazo. Y el cliente vio valor en ustedes. ¿Ya? Y eso han sido lo que han cerrado. Y lo saben. Aquellos que han llamado clientes y han estado 2 minutos hablando y ya quieren cortar rápido porque les da nervio el llamado, no han cerrado. Y lo saben perfectamente quiénes son. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante. No llegar al punto del cierre sin haber formado un lazo emocional con el cliente. Vamos a ver otro video, igual de corto que el anterior, pero este ya va más con ejemplos. Este video me encanta, por favor, pongan mucha atención y anoten lo que puedan, porque efectivamente les va a dar ideas desde ya para sus publicidades. Muy concreto. En esta segunda clase del módulo de copy vamos a empezar con esta primera parte donde vamos a trabajar el factor crítico para captar la atención con tu copy. Si antes era importante poder captar la atención, evidentemente ahora todavía lo es más. Si tú quieres que tus potenciales abran tus emails, vean tus anuncios, se interesen en leer tus páginas de venta, que vean tus vídeos o que vean un webinar o una masterclass. En cualquiera de los casos es fundamental dominar el arte de crear entradillas que tengan fuerza. Las entradillas son ganchos que hacen que las personas entren en tu mundo. Según Facebook, una persona tiene interés de ver un vídeo en el newsfeed si dedica 3 segundos al vídeo. Este concepto de los 3 segundos de atención, de alguna manera, marca nuestro gran reto. ¿Y cómo captas la atención de tus potenciales en 3 segundos? Estos 3 segundos son indicativos de cómo es la atención en general de tus potenciales. Por esta razón esta clase es tan importante. Si tú quieres que tus clientes potenciales consuman tu mensaje, tú tienes que tener la capacidad de primero saber encajar este mensaje a ellos. Tú puedes tener el mejor vídeo o la mejor sales letter en el mundo, pero si tus potenciales no lo consumen, no tienes nada. Por lo tanto, las entradillas son un elemento crítico para que tu copy funcione bien, ya sea en texto como en audio o en vídeo, lo que te permitirá tener la capacidad de encajarlo rápido a tus potenciales. Ahora vamos a profundizar en qué es una buena entradilla. Una buena entradilla es aquella que capta la atención y hace que las personas consuman más de tu mensaje. Muchas veces una entradilla fuerte puede ser tu gran idea articulada en una frase, también puede ser tu método articulado en una frase. La mayoría de las veces entre tu material de comunicación existen elementos que tú puedes sacar para usar como tu entrada. Lo importante es que cumpla el objetivo, que es captar la atención y hacer que las personas ahora quieran consumir más de tu mensaje. A la hora de hablar de
entradillas hay dos ideas importantes a contemplar. La primera idea es que cada vez que creas un anuncio, escribes un párrafo en tu newsletter, creas un asunto de un email, una entrada para un vídeo, ya sea una masterclass, un webinar, o para el inicio de tu página de venta, en definitiva con cualquier elemento de copy, tú tienes que dedicar el tiempo a pensar qué es lo que quieres usar para captar la atención. ¿Qué vas a poner delante como mecanismo para captar la atención? Y la segunda idea importante es que debes evitar tener en cuenta cuando creas una entrada que quieres que capte la atención, que guarde relación con lo que luego se va a ver en el mensaje. Porque si tú no haces esto y creas una entrada que capta la atención pero que no tiene nada que ver con luego cómo continuamos la comunicación en el mensaje, lo que acabas generando es un malestar de tus potenciales y evidentemente esta no es la manera de ganar clientes. No quieres hacer lo que se conoce como el efecto clickbait, ¿no? Que estos son anuncios que generan clics pero no aportan ningún valor y engañan al potencial de lo que se dice a lo que luego se van a encontrar en el contenido. Teniendo en cuenta estas dos ideas importantes cuando estás creando entradillas, vamos a ver ahora qué tipos de entradillas tú puedes crear con tu copy. Puede ser una frase, una pregunta a modo de título compuesto de texto que llama la atención. De hecho, es una de las entradillas más típicas, ¿no? Y más habituales a la hora de utilizar. También puedes trabajar una percepción nueva, un punto de vista diferente para tus clientes potenciales. Por ejemplo, si tú ofreces un producto que permite eliminar el estrés, tú podrías tener una entradilla como la siguiente. ¿Por qué la meditación no funciona? Y lo que sí puedes hacer, que ha sido validado y probado para eliminar el estrés. Otro tipo de entradilla que puedes utilizar es tener una promesa que es sumamente atractiva para tus potenciales, que hace que ahora se sientan obligados de querer leer más o escuchar más, porque es muy atractivo como has empezado, ¿no? La conversación. Por ejemplo, reconocido como el colchón más cómodo por los principales expertos, con garantía de satisfacción de 300. Pongan atención aquí, chicos, que está dando ejemplos claros. Por favor, pongan atención. 65 días. De hecho, el libro La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss es un muy buen ejemplo de este tipo de entradillas. Hay una gran idea en el libro que funciona como promesa y también como entrada. De hecho, en sí es una promesa. Y es una promesa a contracorriente, por lo que genera un contraste con lo que se entiende de una semana laboral. Otro tipo de entradilla que puedes crear, como tenemos en pantalla, es una declaración con información con datos llamativos para tus clientes potenciales. Por ejemplo, con nuestro método RESET, el 98% de nuestros pacientes reduce radicalmente su dolor crónico de espalda. Es una declaración con datos llamativos y es información real del porcentaje, en este caso, de casos de éxito que tendríamos, ¿no? Con el método. Puedes trabajar como entradilla una cita relacionada con tu mensaje que llama la atención y aprovechar de una cita pues que ya es reconocida o una cita de una personalidad con un reconocimiento que ahora da más énfasis a lo que va a ser el mensaje detrás. También puede ser una demostración llamativa de tu producto o de tu servicio. Por ejemplo, Will It Blend es muy buen ejemplo de vídeos de demostración potentes del producto. De hecho, en YouTube puedes ver sus vídeos. Ahora vamos al segundo bloque de esta clase y vamos a ver ideas para encontrar buenas entradas. Una de las principales ideas para encontrar buenas entradas es ir directamente al problema que tiene el potencial. La fórmula para crear este tipo de entradilla es si tienes X, puedes hacer esto. O si tienes este problema, pues puedes leer, puedes ver, puedes tener X, ¿no? Imagínate que vendes un producto para perder peso, pues ¿cómo trasladas esto a este hipotético caso? Pues podrías decir, si quieres perder esos últimos 5 kilos, que son imposibles de perder, este vídeo o este email o esta masterclass va a ser el detonante o el X más importante que tú vas a leer para poder llegar aquí. Puedes trabajar la vía directa. Con este tipo de entradillas lo que haces es poner directamente delante el beneficio más grande que tú puedes dar a tus potenciales. Por ejemplo, en este vídeo de 2 minutos voy a enseñarte cómo puedes ahorrar un 50% en tu consumo eléctrico. Puedes trabajar con preguntas, empezar la entradilla con una pregunta, con una cuestión. Por ejemplo, ¿qué impacto tendría en tu negocio si tú pudieras crecer mínimo un 20% el año que viene?
En este email voy a contarte los pasos exactos para crecer rápido el próximo año. Sería un ejemplo utilizando la pregunta en tu entradilla. Podrías también utilizar una declaración llamativa que capta la atención de tu potencial para que quiera seguir consumiendo, viendo tu mensaje. Por ejemplo, la ciencia ha validado que estos son los 3 hábitos más importantes para salvar tu relación. Otro planteamiento de entradilla es hacerlo jugando con la presentación. En este caso lo que haces es usar el sesgo de las personas que quieren lo nuevo, lo diferente. Por ejemplo, presentamos lo último en tecnología en el sector de la cosmética, que te va a permitir tener una piel ultra luminosa las 24 horas del día. En este vídeo presentamos el nuevo lanzamiento de la marca que va a cambiar radicalmente tu piel. Entonces ahora introduces a través de una presentación con algo nuevo esa entradilla que genera la curiosidad para querer seguir consumiendo el mensaje. La promesa. En este caso lo que haces es empezar con la promesa. Bien en el contenido que vas a ofrecer o revelando algo interesante sobre el producto o tu servicio y lo que puede hacer. Por ejemplo, en esta breve masterclass de 10 minutos te voy a enseñar los 5 pasos exactos que utilizo para cerrar un nuevo cliente al día. Es una promesa directa y potente que para el cliente potencial pues encajaría. También puedes trabajar secretos. El secreto, todo el mundo quiere saber secretos. Es algo que siempre funciona. Ahora, el reto, por supuesto, es hacer que quede bien y no abusar de ello. Por ejemplo, he estado trabajando con altos directivos de éxito los últimos 10 años y en este vídeo quiero mostrarte los secretos que he aprendido y que hacen la diferencia entre los grandes líderes y los que no son capaces de crear ningún impacto. Errores. Aquí empiezas con errores o con un error en concreto que hace que las personas quieran ver más porque se sienten identificadas. Por ejemplo, no hagas estos 3 errores si quieres tener unas vacaciones de 10. Y luego tenemos, por supuesto, las historias, nunca fallan. Empezar tu entradilla con una historia, evidentemente siempre va a tener mucho potencial de querer seguir consumiendo tu mensaje. Más adelante, en otra clase, vamos a ver el poder del storytelling y cómo incorporarlo en tu copy. Ahora, para terminar, vamos a hacer un resumen en base a lo que hemos visto en esta clase con 4 puntos clave. Primero de ellos, hemos visto que las personas tienen un límite de atención en el mercado. Hemos visto 3 segundos, según lo que define en cuanto a captación de atención de vídeo en el newsfeed de Facebook. Por lo que si no empezamos bien, pues no tenemos nada. Otra idea importante a contemplar es que una fuerte entradilla es un gancho para captar la atención de nuestros potenciales y de esta manera hacer que consuman nuestro mensaje. La tercera idea importante a recalcar es que la entradilla es el elemento crítico que inicia tu copy. Siempre tienes el título y con el título viene la entradilla. La entradilla es crítico porque es lo que inicia el copy para luego querer seguir consumiendo tu mensaje. Y en cuarto y último lugar, es importante entender que la entradilla se puede aplicar no solo por escrito, sino también en el contenido que tú crees, ya sea en audio o en vídeo. En la segunda parte de esta segunda clase de copy, vamos a analizar algunos ejemplos. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Fueron abriendo la mente, nuevas ideas? ¿Fue ocurriendo o no? ¿O quedaron iguales? No, pues dio ideas. Precisamente en la parte de los 3 segundos para captar al cliente, ahí dijo. Lo que ella mencionaba, la entradilla, que son algunos términos que yo por lo menos, yo no conozco mucho de publicidad, pero con esto he ido aprendiendo y además uno se ha dado cuenta también por lo que ve normalmente en la televisión o qué sé yo, pero estos términos ya más técnicos de publicidad como entradilla o qué sé yo, ya me quedó más claro la fórmula. Entonces ella da como 2 ejemplos, o lo hace usted a través de video, porque siempre la idea es remecer las emociones, la idea es que convencer finalmente al cliente de que tome ese servicio o producto y en el caso de nosotros la asesoría. De hecho ella habla cuando, por ejemplo, recuerdo que hay publicidades que dicen porque usted busca la mejor asesoría inmobiliaria, Claro. Contáctenos a nosotros. ¿Qué es lo que usted busca?
no sé, y ahí continuar algo, porque en este momento no se me prende tanto el foco ahora a esta hora, pero por lo menos por ahí va la entradilla o va, y qué sé yo, y eso incluso se puede decir, como ella dijo, con un audio que puede ir acompañado de las mismas fotos de los proyectos, o con los videos que tú también nos has mandado de los mismos proyectos, tanto de la parte de afuera del proyecto donde está, o sea, por ejemplo, en el caso de Nexus, el sector donde está, que es Américo Vespucio, y qué sé yo, incluso con una música detrás, y mientras tanto va sonando una voz. No ponerle tanto así como una voz de locución de, por ejemplo, El Conquistador, ¿no? Pero algo así, supongo yo que se puede usar, eso. Efectivamente, imaginen ustedes colocar una publicidad donde digan, no sé, estoy inventando, el 56% de nuestros inversionistas han ganado hasta, no sé, un 67% en plusvalía con nuestras inversiones. ¿Te unes o te quedas fuera de este selecto grupo de inversionistas? Como cosas así, mucho más llamativas, estas entradillas, ¿ya? De hecho, lo que acabamos de escuchar ahora, yo la primera vez que lo escuché, saqué un montón de ideas, pero inmediatamente, ¿ya? Escuchando esto. Entonces, en realidad, chicos, ustedes pueden ponerse un poco más creativos, pero cuando entienden el concepto, finalmente, cuando entienden cuál es la historia de fondo, y cuando entienden que existe esta forma que te abre la mente, ¿ya? Que es justamente con las entradillas. Obviamente hay más clases, yo les mostré estas porque creo que sirve para esta primera etapa, como para ir abriendo un poco la mente, porque tienen que hacer publicidades. Si no hacen publicidades, sus empresas no van a crecer nunca, ¿ya? No van a tener nunca leads, no van a generar nunca nada, ¿ya? Y resulta que generar plata no es tan complejo. O sea, a ver, alguno dirá, no, es súper complejo. Pero depende obviamente de qué tan abierta tengas la mente hoy en día. Hay gente que de alguna otra forma le tiene un poco de miedo inconscientemente a la plata. Y por eso no la genera o no la atrae. Pero al final del día, lo único que yo he aprendido en todos estos años de emprender, negocios, etcétera, lo único que he aprendido es que idea que se me ocurre, voy y trato de ejecutarla. Y ya. Ya, voy y trato de ejecutarla. Acá los que me conocen de antes saben que lo de la membresía un día se me ocurrió y listo. Y le fuimos dando auge, y cada vez se une más gente, ¿ya? Entonces es muy importante que cuando tengan una idea, ejecútenla. Vayan y pónganla en práctica. Se le ocurrió una idea de entradilla, pum, al tiro un anuncio, un afiche, hagamos algo con eso. No lo dejemos ir. Ya, entonces, desde ahora, sus anuncios ya no pueden volver a ser iguales. Ya, o sea, sus anuncios no pueden volver a ser, sí, tenemos departamento en la cisterna, va tanto monto, y ya. Ya no pueden volver, ya no tienen excusas. Ya se dieron cuenta que voy a ser diferente. ¿Ya? Obviamente vamos a ir de a poco. Primero vimos la entradilla. Después fórmulas de títulos con impacto, poder del storytelling en tu copy y estructuras de copy. Ya, vamos a ir de a poco. ¿Ya? Hay herramientas, porque todo esto ya, muy bien, ¿cierto? La parte mucho más de ideas, ¿verdad? De brainstorming, de branding, etcétera. Pero también ya hay una parte que es ya ir bajando esto en ciertas herramientas, ¿ya? Como por ejemplo un CRM, ¿ya? Un CRM que es un software, ¿cierto? Que a ustedes les permite poder colocar a los clientes, colocar en el estado en el que está el cliente, los documentos del cliente, los números del cliente. Eso les va a dar un orden, porque si no, normalmente tenemos, en cualquier lado anotamos los datos del cliente. Y eso no hace perdernos, ¿ya? Que ustedes puedan mandarle correos al cliente, informes, etcétera, eso también es clave, ¿ya? De hecho, ya está. Estoy solamente afinando la última parte de soporte técnico y ya vamos a poder tener el software, ¿ya? Otras herramientas como el Canva, o sea, al día de hoy ustedes tienen todos que saber cómo funciona Canva. Están obligados, no hay forma de que aquí hay algunos que yo sé, que conozco, que están con un poco de resistencia al cambio. De hecho, internamente yo sé que hay varios que hoy día no se conectaron, porque como era clase de marketing digital, hay muchos que le tienen un poco de terror a esto, ¿ya? Y por eso, si se fijan, hoy día ha sido la capacitación con menos personas que se han metido, cuando en realidad en nuestras capacitaciones en promedio tenemos 30 personas, hemos tenido hasta 50, 60 personas, ¿ya? Pero este tema en particular, yo sé que a muchos, porque
hay mucha gente también que en las membresías que ya tienen desde 50 años hacia arriba y tienen resistencia al cambio. Y el marketing digital es sinónimo de resistencia al cambio, ¿ya? Porque lo desconocen. Entonces, como no saben para qué sirve y están acostumbrados a vender a la antigua, ¿ya? Donde muchos todavía siguen colocando cartelitos en los postes donde dice se arrienda o se vende, el marketing digital los aleja, ¿ya? Le genera un resquemor. Cuando en realidad no es un cambio ni mucho menos, son muchas más herramientas para poder hacer muchas más ventas, ¿ya? Filmora, que es para editar videos, vamos a aprenderlo igual, ¿ya? Y Facebook e Instagram, hacer campañas también lo vamos a aprender, ¿ya? Pero tenemos que ir de a poco, tenemos que ir comprendiendo cuáles son los mensajes que vamos a utilizar, porque no sacamos nada con saber ocupar las herramientas cuando no sabemos qué mensaje vamos a dar a través de esa herramienta, ¿ya? Entonces eso es muy importante también que lo tengan en consideración, ¿ya? Próxima capacitación, vamos a hacer la continuación de esto, porque ya llevamos 1 hora 40, podríamos seguir mucho más y yo podría darles mucho más conocimiento porque yo estudié 5 años publicidad, entonces más o menos sé por dónde tiene que ir hoy en día las cosas, a pesar de que han cambiado mucho cuando yo lo estudié, ahora ha cambiado un montón, pero el fondo sigue siendo más o menos parecido, ¿ya? Entonces ya próxima capacitación vamos a ir viendo ya más que nada temas de planes de negocio y la estructura que conlleva esto, ¿ya? Pero vamos a ir entre medio porque esto tiene que ser un conjunto, viendo algunas herramientas que vamos allá a ver. Yo creo que eso sí lo voy a grabar, porque eso como enseñar una capacitación así no es tan viable. Y vamos a continuar también pero esta está grabada, ¿cierto? Esta está grabada. Perdón, Lucas. Sí, grabada. Ya. Y en términos de copywriter, obviamente tenemos que ir de a poco también, ¿ya? Consultas, Lucas, chicos. otra cosa, perdón. Dime. Para quienes se quieran interiorizar más en el tema de publicidad y eso, por lo menos yo, por un tema de motivacional, porque considero que él es el mejor motivador profesional, es Steve Jobs. Claro. Él es buen, o sea, le he visto la película un montón de veces porque además el actor que lo protagoniza me gusta mucho, que es el marido de la Mila, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama él en este momento, pero claro, bueno, he visto la película y claro, ahí hay una parte en la que él de la nada dice, ¿por qué comenzó con este tema de la tecnología? Porque es que quiere instalar esto de la tecnología. Y digamos que eso ya es lo que tú nos dijiste al principio, contar una historia. Entonces me acordé ahora del colega que habló de él, que es agrónomo. Él tiene hartos elementos a propósito de la agronomía y a propósito de tener contacto con el campo, como para contar una historia sumamente llamativa, envolvente incluso para el cliente. Eso, Ashton Kutcher, gracias Elibe. Eso era. Yo también comparto contigo, María Gabriela, cuando él contó su historia, yo también, yo en mi mente dije, aquí hay harto material, ¿cachai? Y de hecho él debería tener una muy buena historia para poder contar en ese sentido y llevarla obviamente al plano publicitario, ¿ya? Y todos tienen historia, de hecho tú también tienes historia, María Gabriela, ¿ya? Entonces eso tenemos que transmitirlo, ahí es donde nos conocen, generamos confianza, las emocionales, todo lo que hablamos ahora, ¿ya? Así que eso, chicos. ¿Alguna consulta, duda que haya quedado? Por favor, pueden preguntar, consultar, etcétera. No sé si quedaron con alguna consulta, duda, apreciación, no sé. Bueno, que empecé como en el colegio. Mauricio Mendoza. No, por mi parte, yo quedé clara. Pero yo caché que te gustó mucho esta capacitación, María Gabriela. Eso es muy bueno, muy bueno. Mauricio Mendoza, apreciaciones. ¿Abriste la mente un poco más? Sí, definitivamente, Lucas, las capacitaciones estas últimas me han aportado bastante conocimiento, básicamente por lo que tú decías ahí en un principio, uno que más mayor, estoy a puerta de los 50, claro, este tema de la tecnología, las redes sociales, como tú ya bien sabes, ha sido un tema. Pero ya hace rato vengo avanzando, ya tengo una persona, un copywriter, ¿cómo es que le llaman? Un copywriting, que está haciendo toda la campaña, la página web y todo. La verdad que estoy bastante motivado, bastante contento, al punto que ya estamos a una semana ya de lanzarnos con publicidad
que de mi punto de vista entiendo de alto nivel, de acuerdo a los nuevos formatos y a las capacitaciones que tú nos has dado, por lo cual estoy bastante contento y avanzando en estos conocimientos. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno que les sirva. Obviamente trato de hacerlo lo más entretenido, lúdico, etcétera, posible para que justamente puedan aprender. Ya esto les va a servir un montón, más que nada para poder abrir la mente. Y cuando abren la mente se van a dar cuenta que pueden marcar la diferencia, sobre todo en un mercado tan plano como el actual, donde todos replican lo mismo, donde todos colocan lo mismo. Tenemos una oportunidad de nosotros marcar la diferencia con respecto a eso. Y sobre todo con las entradillas del copywriter, que a mí me encantó. No sé si algún otro comentario, alguna otra consulta, duda con respecto a esto. Lucas, ¿es necesario bajar esta aplicación? ¿O no? Sí, miren, bájenla y tampoco no esperen a que hagamos una capacitación de Canva para empezar a usar Canva. En YouTube está lleno de videos cómo usarlo. Utilicen también eso, es parte de utilizar las herramientas digitales. Y hay algunos que incluso, más de uno, que no saben hacer un Instagram, por ejemplo. ¿Ya? Chicos, no se pueden demorar una semana en hacer un Instagram. Eso no es viable. ¿Ya? También existen miles de videos. Yo hasta le he mandado videos de Instagram. ¿Ya? Entonces, no pueden estar una semana pensando cómo hacer el Instagram. No es viable. ¿Ya? Eso también tienen que tener ojo. Tienen que ir capacitándose por todos lados porque aquí hay miles de herramientas. Hay muchas. De hecho, yo en mi puro celular tengo como 20 herramientas entre edición, videos, diseños, etcétera. Un montón. ¿Ya? Entonces tienen que ir promoviendo eso. A quienes tengan hijos, adolescentes, sobrinos, nietos, pídanle ayudas a ellos para el uso del Canva, Instagram, Facebook, edición de video, edición de dibujo digital, etcétera. Mi hija y mi hijo han sido fundamentales para eso en mi caso. Efectivamente. Aprovechen ahí tienen varios consultores en sus casas y no tenían idea. ¿Ya? Así que eso, chicos, nadie más que hacer alguna pregunta que tenga que ver con publicidad, cierre, algo, o quedaron súper claros. ¿Ya? Recuerden que aquí me pueden hacer estas preguntas, yo más o menos algo cacho. ¿Ya? Así que eso, chicos, muy agradecido a los que se conectaron, ¿ya? A los que no se conectaron, por favor no le tengan miedo al cambio, no al cambio, al avance tecnológico que les va a aportar 1000 veces más a tener resistencia a no querer comprenderlo, porque no pueden quedarse en ser el corredor a la antigua, que sigue vendiendo a la antigua y que no genera masividad de venta. Acá sabemos que podemos vender perfectamente 30 unidades mensuales, 50, 100, 120, o sea, se puede llegar, ¿ya? Pero tenemos que utilizar todas las herramientas, eso es muy clave, ¿ya? Y con los que les dije al principio, estamos terminando de diseñar todos los nuevos servicios que vamos a tener para que puedan generar más ventas. Así que me despido, chicos. Un abrazo a todos, muy buena capacitación como siempre. Ya dale con todo. ¿Ya? Gracias, chao. Saludos a todos, cuídense. Muchas gracias, Lucas, excelente capacitación. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chicos. Buenas noches. Gracias, buenas noches, chao.